Este es el podcast del Círculo de Cultura Democrática, un espacio de análisis e investigación sobre las problemáticas nacionales e internacionales para generar ideas y propuestas que contribuyan con una mejor gobernabilidad y el desarrollo del país. Hola, soy Juan Pumarol y estaré conduciendo junto a Jesús Manuel Soriano, miembro de la Comisión de Educación del Círculo de Cultura Democrática, este episodio sobre necesidades educativas especiales. Jesús, bienvenido, gracias por acompañarme en esta ocasión. Contento de estar aquí compartiendo este espacio. Muchas gracias. Estaremos conversando con nuestra invitada para este podcast, Rosalís Calderón, quien es presidenta y fundadora de Zancadas. Rosalís, quien es la primera dominicana en ganar el Global Teacher Prize, es licenciada en educación básica con especialidad en pedagogía hospitalaria y domiciliar por la Universidad Santa Paula de Costa Rica y también por la Universidad de Barcelona. De igual forma, Rosalís es miembro de la Red Latinoamericana y del Caribe por el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes hospitalizados o en tratamiento. Rosalís, bienvenida, muchísimas gracias por atender esta invitación a los podcasts del Círculo de Cultura Democrática. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, empezamos de inmediato. Rosalís, ¿cómo defines o cómo ves las necesidades educativas especiales? Este es un tema muy importante del que poco hablamos. Solo sale el tema a relucir cuando hay algo, un factor o un anuncio o una publicidad o una queja social sobre una persona que viene como a destapar este tema. Pero es un tema que está en nuestro día a día, en nuestro país. Vemos a diario muchas situaciones, las que conocemos y que ya tenemos un diagnóstico, y las que no conocemos, que entonces se convierten en un problema para ese niño poder avanzar y también para poder recibir respuesta. Entonces, ahora mismo nosotros tenemos muchas necesidades cognitivas, necesidades incluso de comportamiento, motoras, muchísimas necesidades. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo le estamos dando respuesta a esas necesidades? Creo que ese es el punto de todo. No es el tema de que existen. Sabemos que existen y que la tenemos ahí en el diario y en el día a día. Ahora, ¿cómo se está dando respuesta? Creo que es... ¿Hay respuestas en la República Dominicana a las necesidades educativas especiales? Hay respuesta y hay profesionales, pero en mi forma de ver todo el panorama, creo que no hay una estructura que pueda dar la respuesta adecuada, una estructura que pueda recibir esos niños y que le pueda dar esa respuesta oportuna en su tiempo y en esa medida necesaria. Creo que ahí es que debemos enfocarnos en cuál es la estructura que existe y si existe una estructura realmente responsable y bastante como clara para poder dar respuesta. Rosalís, tú eres presidenta y fundadora de Zancadas y me imagino que cuando hablas de esa carencia de estructura, de forma de abordaje, es la motivación principal de esa fundación que ustedes han armado, ¿verdad? Y han puesto en marcha. Quizás eso nos puede ayudar a entender cuáles son esas necesidades, cómo son las formas posibles de abordaje de su perspectiva, pero apreciaremos que tú nos cuentes entonces qué es Zancada, cuáles son esas necesidades educativas especiales que ustedes están trabajando desde su fundación y que le dieron, entiendo que la motivación y el estímulo, cómo lo están abordando y digamos que contarnos un poco qué cosas tienen hoy, qué han hecho, cuáles son sus principales hitos. Primero quiero decirte que estas necesidades se le pueden dar respuesta en un lugar muy importante, y es donde el alumno está en la escuela. Yo creo que ese es el mejor escenario para darle respuesta a la mayoría de las necesidades. Sabemos que hay algunas que vamos a decir tenemos que salir fuera y vamos a decir, de ese ámbito, pero si tenemos a los profesionales y podemos incluso tener terapias dentro del centro educativo, un lugar que el alumno conoce, está cerca del alumno y está ahí en su mismo ambiente. Entonces creo que podríamos empezar por ahí, por enfocarnos y que se puedan dar respuesta a las mayorías de esas necesidades dentro del mismo ambiente donde el alumno está. Por otro lado está lo que es la Fundación Zancadas,
que viene y trae un tema totalmente diferente, que es poco conocido en nuestro país, que es dar respuesta a los alumnos cuando se encuentran en una situación de enfermedad. Es un problema, vamos a decir, para muchas personas que existe, pero que no sabían cómo darle respuesta o no sabían que existía una respuesta adecuada, estudiada y bastante formal. Entonces, yo conocí este tema y dije, esto tiene que estar en mi país, tiene que existir. Y así, y Zancada es como esa gota que está poco a poco cayendo sobre esa piedra hasta que podamos entonces ser más y ser más fuertes y consistentes para darle respuesta a todos. Para fines de lo que estamos empezando a conocerte, como es mi caso, ¿cuáles son las actividades que hace Zancada? ¿A qué tipo de niños aborda? ¿Qué tipo de programas agota? Un poco para ilustrarnos de la bonita labor que ustedes están haciendo. ¿Y cómo haciendo. lo hacen? Claro que sí. Primero te voy a hablar de lo que es la pedagogía hospitalaria, que es la que le da respuesta a los niños, a los alumnos, cuando se encuentran en situación de enfermedad. Ya sea que saben que una enfermedad te aleja o aleja a los niños de la escuela, de su contexto social, familiar, lo lleva a un espacio totalmente diferente que es el hospital, un lugar desconocido donde ellos dejan de ser ese alumno, mi nombre como que queda a un lado y todo lo demás, y aquí nos enfocamos únicamente a lo que es la salud. Entonces, ¿qué hace la pedagogía hospitalaria? Devolverle esa identidad a ese alumno que es un hermano, que es un alumno, un compañero de clases, que es un hijo. Todo esto viene junto, no es solamente responder, vamos a decir, vamos a darle clase para que continúe, es parte del proceso, pero todo este proceso hace que él también vuelva a recuperar su identidad. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros conectamos ese alumno con la escuela. Ya tiene una desconexión porque, bueno, salió de su casa, salió de la escuela y tiene que estar hospitalizado, ya sea por tratamientos Estamos hablando de chicos que recurrentes, estén en enfermedades crónicas y hasta puede ser un accidente, que te puede sacar a un alumno hasta por más de 15 días de un hospital. Incluso puede que el alumno tenga que estar en casa todo este tiempo recuperándose igualmente. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Hay un dispositivo, una estructura dentro del hospital que recibe a ese niño inmediatamente, trabaja con los médicos y entonces ya sabe si ese niño va a durar 15 días o más. Entonces, dependiendo esa duración, vamos a abordar y vamos a trabajar con el alumno. Si él va a tardar unos 15 días, bueno, hacemos actividades con el niño, pero si ya va a durar, vamos a decir que más de 15 días, entonces nos conectamos con la escuela para que ese trabajo que estemos haciendo de continuidad educativa se pueda validar en la escuela y entonces apoyarlo también con la vuelta a clases. Esa es una parte, que es la atención hospitalaria, pero también existe la domiciliaria, que ahí es donde yo voy a la casa del alumno y puedo continuar con él sus aprendizajes. En esta parte no solo se trabaja con las clases, sino también se responde a las necesidades que surjan en el momento, porque una enfermedad también puede traer secuelas, puede traer otras situaciones y ahí entonces se evalúa todo esto y se le da respuesta al niño. Respuesta educativa, respuesta emocional, es bastante amplio. Cuando tú dices nosotros vamos, nosotros coordinamos, se trata de quiénes, de un equipo de profesores, voluntarios que están entrenados de manera especializada para hacer esas interacciones, que después tienen la capacidad de, digamos, que de formar a los profesores que el niño tenía de manera rutinaria, de adaptar las audiencias de sus amiguitos que lo van a ver ir y venir con con algún cambio. ¿Quiénes son esa estructura de Zancada? Somos un equipo, sí, somos un equipo pequeño, por eso nosotros hemos abarcado un contexto también pequeño, pero poco a poco nos hemos recibido aliados que son voluntarios y personas que también quieren colaborar. Tenemos ahí docentes, voluntarios que se van capacitando con las propias orientaciones que nosotros le vamos dando. Actualmente yo estoy esperando que muchos otros maestros se involucren y se animen a estudiar esa especialidad. Y también nosotros desde Zancada estamos
abriendo espacios para diplomados, jornadas que ya Buenísimo. hemos hecho y también para tener más espacios formativos sobre este tema, porque el docente que está en aula también tiene que conocer que Clarísimo. existe esta respuesta, que sí se puede dar e incluso si no tiene un zancadas que pueda apoyarlo en ese momento, puede buscar cómo responder desde su espacio a ese alumno que está afuera, ya sea enviándole las clases con su madre, con un compañero, porque muchos de ellos lo piden. Ellos dicen, yo quiero continuar y le dicen a la maestra, nos puede mandar las clases, o sea, esto es posible, se puede hacer. La situación no es que yo voy a pasar el niño porque me Porque da está enfermo, pena, sí. porque está enfermo, no. Vamos a promover esto de que tú puedes seguir adelante, tú puedes seguir formándote, tú puedes seguir desarrollándote, porque si ustedes van a un hospital y ven a un niño en ese espacio sin nada que hacer mientras espera que vengan a medicarlo y a chequearlo, es un espacio que él quiere hacerlo, quiere mantenerse activo, involucrado en su proceso, porque no entiende muchas de las situaciones que están pasando. Y usted me dice qué se hace dentro del aula, también se trabaja con ese maestro de aula y para que trabaje con sus compañeros, para que el Claro. niño pueda conectarse, incluso la vuelta a clase, ellos puedan entender, pero siempre aclarando que el trato no va a cambiar, o sea, en el sentido de que voy a tener esa lástima por el niño porque está enfermo. Vamos a tratarlo igual, de la misma manera como una persona o un niño que puede continuar desarrollándose igual que cualquier otro niño de su aula. Eso Muy para bien. garantizar no generar entonces traumas emocionales en él. Ni etiquetas. Exacto. Exacto. Yo veo que tú eres miembro de la Red Latinoamericana y del Caribe del derecho a la educación de niños y niñas y jóvenes hospitalizados y en Ujú, tratamiento. ujú. Entonces, cuando veo el concepto, eh, está el concepto de derechos. ¿Cómo ven ustedes eso? O sea, los derechos de niños hospitalizados. Quizás es la primera vez que oigo el concepto en conjunto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Y qué es lo que hacen otros países para garantizar este derecho, según tu experiencia? Ahora mismo yo incluso recientemente me integré al consejo de esta red y cuando hablamos de derecho, primero podemos partir de nuestra misma constitución que habla que los niños tienen derecho a recibir educación sin importar el lugar donde se encuentre, que lo único que existe que puede impedir es el mismo. O sea, yo no quiero, esto es lo único que puede detener, pero si el niño quiere continuar, tiene derecho. Entonces, nosotros partimos de ahí. Ahora, también existen los derechos del niño hospitalizado, que hay, dentro de esos derechos está todo, que tiene derecho a jugar, tiene derecho a seguir educándose, todas las condiciones también del hospital que tiene que brindarle a ese niño, de saber cuál es su enfermedad, su proceso, es algo que no debe ser aparte, que el niño debe de saber por lo que está pasando, claro, en el lenguaje adecuado y de la manera adecuada, pero tiene que estar orientado. Entonces, esos derechos existen, así como también existen en nuestra Constitución los derechos de los niños a recibir educación. Entonces, ahí como que a veces nos perdemos y muchas veces en la escuela tenemos ese miedo de entrar en esta parte. Y sabes lo que me he encontrado que se le dicen a los niños, bueno, cuando tú termines tu proceso, entonces tú Tú vuelves. vuelves. Y no te preocupes, nosotros vamos a garantizar aquí que Tu no vas a cupo reprobar el grado, vas a seguir en la puede escuela, pasar, buscaremos la manera de ayudarte. puede pasar, pero es que eso no es lo que necesita el niño. El niño necesita continuar, de ser parte. Y además hay una Te cosa recuerdo muy el otro dolorosa. elemento. Ujú. ¿Qué hacen otros países en esa dirección? En otros países como España, que fue mi primer contacto, hay aulas en todos los hospitales y hay una estructura que le da asistencia, soporte a los niños en sus casas y dentro del hospital. También Una Colombia, estructura estatal. sí, sí. Colombia también. En Colombia está de dos modalidades. Existen fundaciones en algunos pueblos, vamos a decir, y también existe en algunos pueblos como esa parte estatal más desde Perdón arriba. que te interrumpa. Cuando tú dices en todos los hospitales, ¿es en todos los hospitales públicos o en grandes Ujú. clínicas privadas Sí. también? ¿Es un requisito de alguna manera o dónde tú lo viste? Para Hablando no. de España, sabes que en España la estructura de salud es totalmente diferente. Existe más el sector público, Sí. que tiene una muy buena estructura, que el privado es como muy poco.
porque realmente el sistema Es hospitalario es muy bueno. Entonces, lo vemos más en el sector público en todos los países, por ejemplo, en los que yo he visitado, como Costa Rica y Brasil, porque ahí es que tenemos como la gran mayoría también de los alumnos, de los niños, van más y también de las especialidades, de las diferentes enfermedades. ¿Hay Tenemos más. aquí alguna experiencia con algún hospital que esté dando primeros pasos, que ustedes se hayan aliado? ¿Qué hemos avanzado en lograr esa integración o ese servicio de los hospitales? Nosotros hemos estado trabajando con la atención domiciliar hasta ahora. Tenemos desde el 2016 trabajando y hemos tenido contacto con distintos hospitales. También hay hospitales que nos refieren alumnos. Por ejemplo, uno de los primeros que me abrió la puerta es el Instituto de Oncología, aunque ahí solo tenemos una sola, vamos a decir, una sola patología. Claro. Sí, ahí me han recibido con muy bien. Los médicos incluso me refieren niños y hemos trabajado. En otros hospitales he tenido como el contacto, la intención de crear el programa, pero todavía no hemos llegado como a formalizarlo. Pero sí yo he visto que la intención está aquí en el país de hacer algo. Tenemos que seguir reforzándolo, pero sí creo que muy pronto podríamos estar viéndolo en algún hospital, vamos a decir que de inicio, para abrir esta parte, este espacio que tanto se necesita. Rosalí, Jesús, tenemos que hacer una brevísima pausa Ujú. para compartir algunas informaciones con nuestra audiencia. Retornamos de inmediato. Retornamos de una vez. Nuestros informes y recomendaciones están disponibles en la página web www.circuloculturademocratica.org. Síguenos en nuestras redes sociales, @ccdrd en Instagram, @ccd_rd en Twitter, Círculo de Cultura Democrática en Facebook y YouTube. Seguimos conversando con Rosalí Calderón de la Fundación Zancada sobre necesidades educativas especiales, y cuando nos íbamos a la pausa, Jesús, te quedaste con una pregunta ahí en el tintero, dice. Bueno, es imposible hablar de educación sin pensar en uno de sus actores principales, el docente. Y cuando uno piensa entonces en estas necesidades especiales, piensa en formación. ¿Qué tipo de formación necesita un docente para poder atender estas necesidades tan particulares como las que ustedes trabajan? ¿Qué hacen otros países en esa dirección? ¿Y qué tipo de formación tú crees que se podría desarrollar en el país a ese propósito? Mira, hemos avanzado, aunque esta es una especialidad, vamos a decir, un poco nueva en cuanto a la parte formativa, hemos avanzado mucho. Existe la especialidad en pedagogía hospitalaria, también la maestría existe y muchos diplomados. Incluso podemos encontrar en muchos medios que tienen formación gratuita de diplomado, de cursos cortos que pueden darte una noción muy clara de lo que es la pedagogía hospitalaria y cómo avanzar un poco dentro de tu escenario como maestro. Entonces, sí tenemos formación en nuestro país. Yo sí deseo que pueda crearse. Ahora mismo he estado trabajando con la creación de una materia que puede que salga muy pronto en una universidad. Eso es un gran paso. Una materia no es una especialidad, pero le da mucho Para conocimiento. estudiantes de grado de educación sería. Sí, sí, y abre como ese espacio de conversación y que el maestro sale con ese conocimiento y puede decir, bueno, me interesa esta área, puedo irme por esta área, o puede saber que existe y darle respuesta a sus alumnos. Entonces, en el país, la formación en lo relacionado con la pedagogía hospitalaria está en cierne. Sí, sí, no tenemos ahora mismo. En otros países sí, no te digo que está en todos los países, pero es algo nuevo que debemos de ir como avanzando en esta área. Eso da pie a una Ujú. inquietud, pregunta, aunque parece que en tus comentarios queda establecido, y Jesús lo planteaba antes. Eh, ¿Cuáles serían las políticas públicas que tú visualizas y que en tu experiencia tú has visto en estos países que menciona, Costa Rica, Colombia, Ujú. España, como básicas para darle un empujón a esta especialidad, y a que uno pudiera esperar que este tipo de eh, tratamiento, de comportamiento, de gestión, Ujú. digamos, se comience a implementar y masificar en los países que tú lo has visto?
se ha legislado en ese sentido, porque después de todo, o antes que todo, tiene que haber una partida en un presupuesto con un plan que permitiera que alguien se moviera a entrenar esos educadores, a crear una nueva camada, a crear los espacios en los hospitales, a crear esa filosofía de entrenamiento continuo en las aulas para que en caso de que se te presente un evento, no sea empezar de cero, sino que ya estamos preparados. ¿Cuáles legislaciones, políticas públicas tú entiendes que hay que ir comenzando a estructurar para someterla y que detrás de esta idea, de esta forma de gestionar, comiencen a aparecer partidas que lo hagan ocurrir? Mira, lo primero es que siempre se necesita una base. Y nosotros tenemos dos que ya se las he mencionado. Tenemos lo que es que nuestra Constitución habla de derecho y tenemos la segunda, es el tema que hemos estado hablando aquí, la necesidad. Tenemos esas dos. Entonces, la necesidad está y también está el derecho. Y sobre esta base nosotros tenemos que avanzar. Ahora, bien, nosotros presentamos una propuesta hace unos años y esa propuesta dio como resultado la creación de una ordenanza. En esa ordenanza que se encuentra en la ordenanza que habla de los derechos de los niños con necesidades especiales, lo menciona, lo de las aulas hospitalarias, cuando existan alumnos que por enfermedad no puedan asistir a una educación regular. Entonces, yo creo que ya es cuestión de un programa que pueda dar respuesta y una estructura, como le mencionaba hace un rato. Yo creo que no es más tanto como hacer una política o escribir más como, vamos a decir, en papeles. Sí, claro, debe haber un presupuesto para esto, pero creo que más se trata de acciones, de ya tenemos la necesidad, sabemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y creo que esta es la parte donde nosotros tenemos que enfocarnos. Actualmente yo estoy trabajando en un proyecto que está ya este año finaliza, que es para tener como esa estructura, el punto de partida, para presentarlo y poder trabajarlo, que es para crear una aula modelo aquí en nuestro Muy país. bien. Esperamos que esto pueda ser, cuando se presente, pueda ser trabajado y se pueda destinar, vamos a decir, que los recursos necesarios para nosotros empezar, que a veces creemos que son demasiados recursos, pero muchas veces cuando tenemos causas como estas, la gente se mueve y dice yo quiero apoyar y a veces no solo está el apoyo económico del gobierno, sino también de muchas instituciones y personas que quieren Y que involucrarse. cuando ven que hay una estructura de gestión seria, con Sí, capacidad, se van claro. sumando. Yo creo que inmediatamente se pueda crear esa estructura, todas las puertas se van a abrir para nosotros trabajar y abarcar y responder a esta necesidad. Muy bien. Yo quiero volver a pensar en el niño. Y Ujú. como tú tienes experiencia en el tema, lo has vivido de primera mano, hay estudios que hablan incluso del impacto que tiene en los niños que tienen necesidades educativas especiales el continuar su educación y de hecho de los buenos resultados que se obtienen. Algunos incluso tienen resultados por encima del promedio. ¿Qué experiencias tú tienes? ¿Cómo reaccionan los niños cuando reciben este tipo de atención, encontrándose en una condición de vulnerabilidad como la que genera una enfermedad? Mira, nosotros a veces pensamos y me han dicho, pero no le hará más mal que bien. O esto es demasiado trabajo. Nosotros tenemos como que la actividad educativa es algo como aburrido, un trabajo forzoso y no es así. Dice, el aprendizaje debe ser divertido. Si no estás interesado en aprender algo nuevo, no lo vas a hacer. Nosotros incluso buscamos información porque queremos conocer. Y esto mismo se plantea sobre el alumno. Debe ser divertido. Entonces, algo que siempre encuentro cuando visito a los niños en el hospital es esa inquietud. Yo quiero estudiar, no quiero perder mi año escolar. Entonces, la inquietud y la necesidad sale de ellos mismos. Yo siempre cuento una experiencia que me la transmitió una doctora de una paciente que tenía cáncer y ella dejó de ir al tratamiento para darle prioridad a su escuela,
porque no existía, claro, este sistema de que tú puedes continuar y yo te mando las clases y todo esto. Y se retrasó tanto en el tratamiento y sabemos que en esta enfermedad hay que ir corriendo porque cualquier retraso puede empeorar muchísimo. Entonces, no quedó en un final, como vamos a decir, en su salud muy bueno, porque ella se descuidó su salud. Pero le pongo el ejemplo, ¿qué tan importante es? Tengo otra experiencia también, un poco triste en este sentido, de una niña que me refirieron. Y el centro educativo le dijo, cuando termines, entonces tú vuelves, así mismo tu cupo está aquí, pero que la retirara de las clases. Y ella, la niña era que decía, mami, yo quiero que tú llames a la maestra por una videollamada para yo ver mis alumnos. Hay muchas cosas que se pueden hacer que se ven sencillitas, pero para el alumno es algo enorme y muy importante. Ella misma pedía qué necesitaba y no se le dio esto. Entonces, cuando yo hablé con la madre, que quedé en ir al centro a hablar con la directora y todo esto, al otro día recuerdo que como a las 6 de la mañana, la persona que me refirió, esa niña me dijo, mira, no llames a la mamá, no hables con ella, que la niña falleció. Ese fue Wow. como, a mí, en este trayecto, cuando me preguntan qué ha sido lo más difícil para ti, para mí esto ha sido lo más difícil. Y entonces Porque, esa es otra cuestión. ¿Cómo ustedes lidian ujú, emocionalmente con ujú, todo lo que tienen sí, que sí. vivir? Claro, es natural que nosotros somos seres humanos y es posible que en un momento sentirnos tristes y todo esto, pero que esto no nos afecte a tal punto que nos haga daño. Claro, tenemos que tener un sistema de orientadores que nos ayuden a manejar todas estas emociones y hay un perfil del docente, que no es todo docente que puede, vamos a decir, trabajar en esta área. Entonces, lo más difícil es esto, el no darle respuesta, el no resolver algo que ella realmente quería. Quizás sí tenemos este desenlace, incluso trabajamos en niños cuando el diagnóstico ya dice que, vamos a decir que ya no hay una resolución para curar la enfermedad, pero sí entra en paliativo, vamos a decir. El niño continúa recibiendo la asistencia de parte del educador porque no se trata solo de pasar de curso, sino de vivir ese día a día con calidad, Claro. recibiendo todo lo que realmente ese niño, ese alumno necesita. Y a lo que tiene derecho. Ro- Sobre todo, siempre, sobre todo el derecho. Rosalís, sabemos que hay muchas oportunidades por lo que tú planteas. Para nosotros es para mí, imagino que Jesús tiene más conocimiento, pero es un lujo, la verdad, escuchar eh, este programa que ustedes hacen y la vocación y la visión que tienen. Y ojalá que sé que tú has tenido exposiciones, de hecho, has sido merecedora de premios internacionales, que este espacio sirva para sensibilizar, para eh, masificar esta concepción que ustedes tienen de la educación especial, aprovechando este espacio en ese sentido para promover, obviamente, lo que ustedes hacen y la visión que tienen. ¿Qué sugerencias prácticas tú le harías a, a los profesores que están hoy en clase, a los doctores que están en los hospitales y a los padres de niños que pudieran estar atravesando o que pudieran estar atravesando por una situación en la que su hijo tenga que ser separado, ¿verdad?, de su actividad educativa, como para que en lo que esperamos este proyecto que va a requerir mucho más esfuerzo del que se está haciendo, por lo menos ir sembrando esa semilla de que cada uno de esos entes, pueden ser otros, tienen la posibilidad de, si no hacer, por lo menos luchar para que vayamos dando los pasos que tú mencionas, que no quiere que estos niños dejen de recibir la educación, independientemente haya una parada por un evento. Así es, yo creo que cada uno podemos aportar nuestro granito de arena mientras podemos tener una estructura. Creo que podemos hacer un trabajo desde el lugar donde nos encontremos. Así que, por ejemplo, a los docentes, tienes un alumno en situación de enfermedad, yo creo que es estar abierto, acompañarlo, acompañar a la familia en este proceso. No tienes que quizás trasladarte diariamente a llevarle una clase, pero el hecho de que puedas mantenerte en contacto con ese alumno y que pueda conectarse incluso con sus otros alumnos es algo muy valioso. Que pueda incluso recibir sus ciertas clases
a través de un compañero, a través de la madre. O sea, hay muchas maneras de nosotros hacer adaptaciones. Los maestros sabemos hacerla y se pueden hacer esas adaptaciones por ese alumno que está pasando por ese proceso de enfermedad. Y desde el hospital, los médicos también, a veces ser un poquito más flexible en poder darle esa oportunidad al alumno de que tener esa opción sin descuidar su tratamiento. Siempre decimos que el tratamiento y la salud es lo primero, va primero, pero podemos hacer como adaptaciones y unirnos como en un equipo, el docente, los padres y los médicos. Se hace un trabajo hermoso, siempre y cuando se respete cada espacio. Y desde los padres también, de poder brindarle ese espacio, de no sentirse mal porque su hijo quiere hacer algo. Esto no es algo imposible. Podemos buscar diferentes maneras para que el alumno pueda continuar, para mantenerse conectado. Las madres, los padres sabemos cómo hacer esto. Y sí, ir a la escuela y conocer que, sobre todo, su hijo tiene derecho a recibir educación donde sea, donde quiera que esté. Y esto es lo que nosotros tenemos que pedir y siempre tener como familia, como padres, claro, que es un derecho, no es una caridad, como dice Maricruz. Maricruz es doctora y ella habla mucho sobre este tema de que no es una caridad, no es un favor que le estamos haciendo al niño, que me da pena, déjame ayudarlo, no. Es un derecho que tiene el alumno y que nosotros tenemos la responsabilidad de darle respuesta. Bueno, Rosalí, muchísimas gracias. La verdad que un cierre inmejorable. Gracias por dedicar este tiempo, tu experiencia, tu vocación. Gracias por Zancada y gracias por aceptar la invitación a este podcast del Círculo de Cultura Democrática. Jesús, un placer compartir este plató contigo. Gracias, Rosalí. Gracias, Juan. Bueno, a ustedes las gracias por su atención. Nos vemos en otro episodio de los podcasts del Círculo de Cultura Democrática. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Visita nuestra página web para que conozcas más sobre nosotros y te sumes a este esfuerzo por el futuro del país.